La bahía de Tampa fue fuertemente golpeada por 2 huracanes en lo que va de año. Ya aún miles de personas viven las consecuencias del paso de Helene y Milton. Les saluda Paola Zuro. Hoy nuestro compañero Vladimir Kislinger se unió al equipo de FEMA para conocer qué está haciendo la Administración Federal para ayudar a los más necesitados. Vlad. Así es, Paola, el equipo de FEMA nos permitió acompañarlos en un recorrido por una de las urbanizaciones afectadas al norte del condado Hillsborough, mientras respondía a las principales dudas que tiene nuestra comunidad en la bahía de Tampa. Aquí nadie está cansado, aquí estamos trabajando intensamente por toda la ciudad, ¿verdad? Por todo y cada una de las personas en la ciudad de Tampa y de todos estos 52 condados que han sido afectados. En esta temporada ciclónica, el equipo de FEMA se ha encontrado con grandes desafíos. Primero fue el huracán Debby en Florida, luego Helene y la devastación que dejó por la marejada ciclónica, y el último, Milton, que aún tiene a comunidades enteras desplazadas o bajo el agua a 2 semanas de su paso. Con el paso de Milton también nos acompañaron 125 tornados, así que inundaciones, impacto de tornado, es mucha devastación. Brian González llegó junto a sus compañeros de FEMA a una pequeña comunidad de Tono Tosasa en el condado Hillsborough para apoyar a los afectados. Nos cuenta que años atrás vivió algo similar en su estado. Es duro y sé por lo que están pasando, entonces el dolor que se siente es fuerte y sé que va a estar ahí por años, y esperemos que tratando la manera de ayudarlos en este momento pueda curar o aliviar un poquito el dolor que están sintiendo. FEMA sabe que cada vez son más las familias que esperan por ayuda federal, por lo que están trabajando 24/7 e incorporando nuevo personal a su equipo. Hoy salió un comunicado de prensa invitando, ¿verdad?, a las personas que quieran trabajar con nosotros, así que está esa oportunidad para que se unan a nuestro equipo de trabajo. Si usted tiene inconvenientes al llenar su solicitud en línea o al teléfono y desea conocer qué centros puede asistir personalmente, hay una manera sencilla para obtener información. Para que usted pueda encontrar un centro cerca de usted, puede marcar el 43362 y ahí va a escribir la palabra centro. Deja un espacio y escribe su número de código postal. FEMA también ofrece opciones para aquellos que no sean residentes o ciudadanos americanos. Dicha información se consigue en su página web. Hay varios criterios que, aun si la persona no es ciudadano americano, sí puede participar de esos programas. Y el equipo de FEMA le recuerda que si usted fue afectado, aún puede aplicar para las ayudas federales entrando a disasterassistance.gov, también a fema.gov, o incluso solicitando ayuda a través de su teléfono móvil o con solo bajar la aplicación llamada FEMA. Muchas gracias por esa información, Vlad. Y justo hablando de FEMA, la ciudad de Tampa está abriendo a partir de mañana 3 nuevos centros adicionales de asistencia para afectados. Las direcciones están ahí en su pantalla. En ellos habrán computadoras disponibles para que las personas puedan aplicar a FEMA, y también estarán trabajadores de la ciudad respondiendo sus dudas. Es importante que usted sepa que no habrá representantes de FEMA en el lugar y que ellos abrirán de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía.